El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es los riesgos asociados a tu jubilación. Aquí vamos a hablar de los verdaderos riesgos y de tratar de hacer un modelo para que funcione tu jubilación, llegues a esa etapa con júbilo, puedas disfrutar. Te voy a dar como siempre muchos datos, como sabes son videos de mucha investigación y agradezco a mi equipo que me ayuda a coordinar estos videos. Así es que nos ayudas mucho, como lo dije al principio, dándole like a este video y obviamente hagamos que llegue a más personas y haya más inclusión financiera. Bueno, primero te quiero compartir que como ves aquí hay 6 puntos importantes que vamos a platicar sobre los riesgos asociados a la jubilación y aquí los estás viendo en la pantalla junto conmigo. Y primero tenemos la inflación, el número 2 sería la creación de flujo efectivo eficiente, después tenemos un sistema de salud obviamente eficiente también, un gran manejo de los impuestos, obviamente las fluctuaciones del mercado, que es un tema muy interesante y algo que a mucha gente le interesa, el buen manejo de la deuda. Primero la inflación como lo he dicho siempre no es más que el incremento de precios en un periodo determinado. Y obviamente la inflación es un factor de riesgo para tu jubilación. Si no lo tomas en cuenta, literalmente puedes salir de la jugada, puedes salir de los números y quizás el dinero que habías pronosticado no te va a alcanzar. Por eso es tan importante el manejo de la inflación. La primera parte, el número 1, es esta parte que ves aquí que dice fija los objetivos de inversión adecuados a tu nivel de experiencia, apertura al riesgo y busca asesoramiento financiero si es necesario. Por supuesto que nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos que hacer inversiones que vayan a tu riesgo, que vayan, digamos que tú mismo asumas un riesgo, que tú seas el que asumas el riesgo, pero que encuentres las inversiones más adecuadas para tu jubilación. Porque recuerda que ahorita no estamos hablando de comprar una casa, comprar un coche o unas vacaciones. Estamos hablando de tu jubilación. Y ese riesgo te ayuda precisamente el tiempo. Y ahí podemos tomar instrumentos de inversión que no sean tan arriesgados, pero que puedan dar buenos resultados. Así es que el fijar tus objetivos de inversión de forma adecuada, contemplando la inflación, es importantísimo. Como verás aquí, hay que saber elegir instrumentos de inversión que se comporten bien con la inflación, ¿no? Y puede haber varios, por ejemplo, desde los bonos, o puede ser el tema inmobiliario, o puede ser el mercado accionario, los ETFs, quizás en algún punto los commodities. O sea, hay muchos instrumentos de inversión que te pueden servir para paliar, obviamente, el tema de la inflación. E inclusive lo más recomendable es que en tu portafolio tengas literalmente instrumentos de crecimiento que vayan no solamente en la inflación, como podría ser los bonos o un poquito por arriba de la inflación, sino que le saque varios puntos a la inflación en el comportamiento histórico, como por ejemplo podría ser un ETF o a lo mejor una gama de acciones, quizás dentro de tu portafolio lo que se le llama un crecimiento agresivo. El número 3 habla de un instrumento muy específico que es uno de mis favoritos en el tema de la inversión, sobre todo para el retiro, y que adicionalmente lo puedes combinar con los temas fiscales, que son los ETFs, ¿no? Los ETFs puedes decidir invertir en una región o en un país específico. No solamente eso, sino también puedes invertir en un sector específico como podría ser la salud, la tecnología, el medio inmobiliario. Así es que prácticamente ya te están simplificando obviamente uno de los riesgos más importantes, que es la diversificación. Entonces, si realmente estás interesado en que tu patrimonio crezca en el tiempo, los ETFs se me hacen un excelente instrumento de inversión para paliar precisamente la parte de la inflación e inclusive superarla por obvias razones y por datos históricos. El número 4, que es súper importante, es saber la parte de controlar tu liquidez y vigilar las deudas, porque obviamente si no vigilas las deudas, las tasas de interés de deuda pueden ser muy altas. Y la verdad es que no le deseo a nadie que esté en deudas tan elevadas, porque no solamente se va a ver afectado en su bolsillo, sino también se ve afectado en su familia, en la parte emocional. Por eso tienes que ser muy cuidadoso de realmente cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir empasivado? Vas a tener muchos problemas. Así es que aquí lo importante es cuidar tu liquidez que es el flujo de efectivo que tú tengas, no empasivarte de más. Y si se puede,
pues lo mejor es mantener cero deudas porque no vas a estar pagando intereses que tienen que salir de tu cartera. El número 5 se me hace súper importante, que es el tema de la tierra, el tema de los inmuebles. La verdad es que a mí me gusta invertir en tierra. Te doy un dato, me gusta mucho el tema de la preventa. La preventa creo que es el mejor momento. Busco que el desarrollador sea eficiente y obviamente la zona tenga la mayoría de servicios. ¿Para qué? Para que a la persona que se la vaya a vender, obviamente tenga esa facilidad de que su vida, pues como son las grandes ciudades, transcurra, no sé, a lo mejor en 3 o 4 kilómetros a la redonda y tenga todo, ¿no? Así es que creo yo que puedes tener muy buenos retornos si sabes comprar en el momento adecuado y vender en el momento adecuado para que venzas el tema de la inflación o los riesgos que puede tener la inflación en tu jubilación. Aquí vamos a hablar del punto número 2, que es la creación de tu flujo de efectivo. Y ya he explicado en varios videos y se me hace una fórmula de las más relevantes en tus finanzas personales. ¿Qué es el flujo efectivo? Primero tienes un ingreso, después tienes gastos y al quitarle ingresos menos gastos te da flujo de efectivo. Y lo que dice el punto número 1 es calcula tu flujo de efectivo utilizando una calculadora de flujo de efectivo. Así es que te voy a mostrar una, la puedes encontrar en internet y de verdad sí sirven y sirven muy bien. Aquí vamos a ver un ejemplo hipotético de una persona que gana 95,000 pesos por ingresos, pero tiene otra fuente de ingreso de 5,000 pesos. Esto da un total de ingresos totales por 100,000 pesos al mes. Es importante que veas la primera parte del ejercicio, que a fin de cuentas son los ingresos. El punto número 2 serían los gastos básicos, que son estos 20,000 pesos, y luego vendrían los seguros, que equivalen a 10,000 pesos al mes. Aquí vendrían gastos extras, que son 5,000 pesos al mes, y otros gastos que le pusimos 1,000 pesos más. Esa es la parte primaria, o sea, el saber evaluar tu ingreso contra el gasto. Esta persona que gana 100,000 pesos tiene gastos por 76,000 pesos. Este es lo interesante, lo que siempre digo, este es el cash flow, 24,000 pesos. Lo quise hacer así simple porque su cash flow es del 24%. Particularmente para mí un gran cash flow sería 25%. Muy padre esta calculadora, te recomiendo esta en particular porque yo he buscado varias y esta me llamó mucho la atención porque precisamente te dice por colores y te grafica muy bien en cada una de las categorías cuánto estás gastando. Así es que altamente recomendable y como verás, una calculadora de cash flow es muy interesante para tu tema financiero. El punto número 2, identifica tus ingresos, tus gastos mensuales y haz un presupuesto. Déjame decirte que tienes que tener conciencia de este punto número 2 porque hacer un presupuesto a mucha gente le da miedo, le da tedio, o sea, se les hace una herramienta demasiado compleja y que hay que invertirle tiempo. Bueno, te voy a dar un dato. En prioridad en finanzas, como prioridad un presupuesto, ya sea en una empresa o en una familia tomando como prioridad alta, media y baja, déjame decirte que es un instrumento de alta prioridad. Paso número 1. Paso número 2 es que un presupuesto lo vas a hacer si te sientas 4 horas en un día. 4 horas a detalle viendo el presupuesto y luego solamente le vas a dar mantenimiento. O sea, mantenimiento, a lo mejor tú decides ver tu presupuesto 1 hora a la semana, excelente. Pero realmente ejecutas 4 horas en un día de tu tiempo y está listo tu presupuesto. Y el punto número 3 que te quiero compartir, siguiendo el tema que si es un nivel alto, medio o bajo, déjame decirte, para el concepto de ahorro definitivamente es muy alto. O sea, un presupuesto puede hacer que ahorres mucho dinero. Espero te dé sentido y empieces a cambiar tu chip y hagas tu presupuesto. El punto número 3, registra todos tus ingresos y gastos en un registro de flujo de efectivo. Como viste el punto número 1, ahí está la calculadora, pero lo importante es que tienes que registrar uno a uno para que no haya margen de error. Eso te va a permitir literalmente saber tus números a detalle. El número 4 es analiza tu flujo efectivo para identificar áreas donde puedas reducir gastos. Esto es obvio. Mi recomendación es que tu flujo de efectivo sea del 25% o más. Pero, por ejemplo, si tú traes un flujo efectivo del 17% y te hacen falta 8 puntos para llegar a ese 25%, lo que tienes que analizar son tus gastos para ver cuáles puedes reducir y literalmente bajar lo que no necesitas, eliminarlo y subir tu flujo de efectivo.
El punto número 5 es ajusta tus gastos para que no excedan tus ingresos y mantén un flujo de efectivo positivo. Eso es súper importante. Quiere decir que siempre tu flujo de efectivo sea mayor precisamente a lo que gastas, que la ecuación de ingreso menos gasto igual a flujo efectivo siempre esté en positivo como mínimo. Y el punto número 6, utiliza el flujo de efectivo para planificar, establecer metas financieras a largo plazo. Estamos hablando del retiro. El retiro no es a corto plazo y tenemos que entender el concepto largo plazo, flujo efectivo. Hay 3 cosas que literalmente siempre lo comento o regularmente lo comento en mis videos. Son las que van a hacer que tu dinero se exponencie. Lo que quiero decir es que tu dinero nunca duerma. Por eso digo que el dinero se exponencie. Y hay 2 factores que tú puedes controlar en la fórmula del interés compuesto. Literalmente 2, que es la cantidad que voy a aportar para mi retiro y el tiempo. El rendimiento no lo puedes controlar tú, literalmente o regularmente, salvo que inviertas, por ejemplo, en renta fija, pero mi recomendación es que para este tipo de instrumentos utilices la renta variable, salvo que seas muy conservador. Así es que esos 2 puntos en los que puedes intervenir tienen que ver y están súper ligados al flujo efectivo. La capacidad de dinero que tengo para invertir y que regularmente sea del 25% o más y el tiempo que me voy a invertir. Este es un punto muy importante, tener un sistema de salud que sirva, y aquí particularmente te voy a decir por qué debes de contemplar un seguro de gastos médicos dentro de tu sistema de gastos. Quiero decir que es el que te va a ayudar para que tu patrimonio no se pierda en caso de una eventualidad de salud. Y aquí hay 5 puntos a recalcar y 5 beneficios que son súper importantes conocerlos. El número 1 es acceso a los mejores hospitales y clínicas del país. Si tienes una póliza buena, vas a tener acceso a una buena atención médica, lo que te va a permitir, en primer lugar, tener una buena salud en el tiempo, tener una rehabilitación lo mejor posible, y punto número 2, que no le vas a pegar a tu patrimonio que ya hayas construido en el momento de la enfermedad. Es un blindaje, literalmente. El punto número 2 es protección financiera ante emergencias médicas. No vas a tener que tomar dinero de tu cuenta. Realmente quien va a actuar es la póliza, y como lo dije, se me hace una póliza muy eficiente en temas de salud. El punto número 3 es cobertura de gastos recurrentes. Lo que quiere decir esto es que si tú tienes una enfermedad y después de tener, por ejemplo, una cirugía, te seguirán pagando, por ejemplo, los medicamentos, las consultas posteriores y muchos gastos que vas a incurrir. Así es que la póliza no termina cuando única y exclusivamente te operan, sino que todo lo que venga de esa operación te lo van a seguir cubriendo. O si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, como por ejemplo una hipertensión, el tratamiento estará cubierto prácticamente de por vida. Atención médica en el extranjero. Esta cobertura te la recomiendo si viajas mucho y te va a quitar ese pesar de qué va a pasar si yo me enfermo cuando esté fuera de mi país. Cobertura para toda tu familia. Lo que quiere decir es que puedes comprar una póliza familiar en donde, por ejemplo, estés tú, tu esposa y tus hijos, y obviamente tengan los mismos derechos y beneficios de la póliza. Punto número 4, manejo de impuestos de forma eficiente. Recuerda que es uno de mis temas favoritos porque siempre he dicho que tu mayor socio es Hacienda, y lo que tienes que hacer es deducir todo lo que te permita la ley, literalmente todo, para que obviamente tengas más ingresos y ese dinero lo tengas tú. El punto número 1 es planifica tus impuestos para maximizar tus ahorros y crear ingresos futuros. El régimen fiscal es distinto de acuerdo a la ocupación que tú tengas, pero lo más importante es cómo optimizas tus impuestos para, como dice aquí, se vayan a un futuro y que tú los puedas disfrutar con las deducciones. El punto número 2 es deduce los gastos permitidos por la ley para reducir el pago de impuestos. A mí se me hace literalmente que vuela la cabeza, o sea, que tienes que ser muy asertivo para que todas las deducciones que hagas sean dentro de la ley, y obviamente, como lo dice, reduzcas el pago de impuestos e inclusive te puedan devolver dinero de acuerdo a tu régimen. Así es que tienes que eficientar el tema de impuestos y tienes que volverte un crack para crecer financieramente, y obviamente, como dice el tema, no sea un riesgo en tu jubilación. Al contrario, que los impuestos los manejes
a tu favor y no en tu contra. Y el punto 3 es conoce todos los incentivos fiscales para tu jubilación. Hay países que no tienen muchos privilegios fiscales, pero si tú tienes o vives en un país donde hay muchos o pocos beneficios, utilízalos a tu favor para tu jubilación. Hay artículos que te permiten deducir, exentar y diferir impuestos. Así es que puedes encontrarlos inclusive a lo mejor en un solo plan para tu jubilación. Utilízalos. Ten un buen plan de jubilación y sobre todo que hagas la combinación de tiempo, un buen rendimiento, un buen objetivo que es tu jubilación y adicionalmente el tema de los impuestos. Llegamos al penúltimo punto, quinto punto de los riesgos asociados a tu retiro y obviamente uno de los riesgos más importantes que hay es el manejo de deuda. Déjame decirte que he asesorado a muchas personas en este tema y la verdad que es complejo desde el punto de vista matemático y psicológico. Yo ya estuve ahí en algún periodo de tiempo, ya hace unos años, y la verdad es que no me quedaron ganas de volver. Así es que recapacita que este es uno de los riesgos más importantes que te puede sacar de la cancha de una buena jubilación. El primer punto va muy ligado a los temas del flujo efectivo y por supuesto es tener un presupuesto. Es importante saber cuánto ingresas, cuánto gastas y cuánto te queda de dinero. Y recuerda que la ecuación, si la llevamos a otro nivel, sería ingresos menos gastos menos deuda igual a flujo efectivo. Así es que con esto que te estoy platicando, yo creo que ya sabes por qué es tan importante el tema del manejo de deuda. El punto número 3, negocia con tus acreedores para encontrar una solución que funcione para ambas partes. Eso es súper importante. Llega el momento en que quizás ya no puedas pagar, que precisamente los altos costos de la deuda ya no te lo van a permitir, se va a convertir en una bola de nieve y prácticamente a lo mejor estás dejando el 60%, si oíste bien, el 60% de tu ingreso o más en pagar deudas, lo que obviamente es un estrés impresionante y matemáticamente va a ser más y más y más y no vas a poder pagar. Así es que resígnate, vas a perder algunas cosas, a lo mejor vas a querer a buró de crédito, pero la verdad es que tener esa atención es de verdad impresionante. Así es que habla con las personas que les debes, diles tu condición, que ya no quieres pagar más intereses y proponles una negociación para ambas partes en donde te bajen el monto de la deuda, la tasa de interés y sea literalmente alcanzable pagarla. El punto número 4, busca ayuda profesional. Y ayuda profesional no solo me refiero a un asesor de deuda que es viable, pero trata de buscar instituciones que te ayuden, sobre todo emocionalmente, para que tengas un equilibrio, porque literalmente la deuda te quita el sueño, te quita el hambre, dejas de hacer muchas cosas, tu mente solamente está en eso, ya no disfrutas la vida, se vuelve estresante. Así es que, por favor, toma ayuda profesional. El punto número 5 es difícil, pero tienes que aplicarlo como tú puedas. Es mejora tu flujo efectivo, o sea, busca otras fuentes de ingreso para que ese flujo de efectivo crezca y obviamente destines más dinero al pago de la deuda y salgas más rápido. Se me ocurre, por ponerte una idea, pues ni modo, a lo mejor chambeas en un lugar y sales a trabajar en Uber por un periodo de tiempo, o a lo mejor si escribes te dedicas a hacer blogs para otras personas, o haces un bazar de las cosas que ya no te sirven y las vendes. No sé, tienes que tener creatividad, pero sí trata de hacer que tus activos suban tu flujo efectivo para que, como lo dije al principio, destines más para la deuda. El punto número 6, evita tomar más deuda. Punto importante. No pagues deuda con deuda porque literalmente va a llegar el momento en que vas a saturar, por ejemplo, todas tus tarjetas de crédito. O sea, quiere decir, primero traes una tarjeta de crédito con deuda, después utilizas otra tarjeta de crédito, después sacas efectivo la tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito, te vas a meter en un problema grave. Y lo que te recomiendo es que si lograste salir de deuda, por favor, piénsalo bien. Si vas o no ya a manejar deuda, yo te recomendaría cero deuda. Como verás, el tema de la deuda es súper importante y yo creo que te hace sentido que es uno de los riesgos más importantes para tu jubilación. O sea que literalmente puede hacer que no llegues bien a tu jubilación. Así es que de verdad, piénsalo bien y ten más razonamiento que emoción cuando estés comprando algo y si realmente te sirve y es importante para tu visión
y para tu forma de vivir. Otro riesgo asociado a tu jubilación es las fluctuaciones del mercado, y aquí me quiero referir a ciertos puntos. Mercado es como literalmente cuando vas al mercado y hay un puesto de manzanas, hay un puesto de peras, hay un puesto de duraznos, otro de cebollas, otro de jitomates. Así es el mercado. El mercado tiene, por ejemplo, el tema del mercado inmobiliario, el mercado automotriz, el mercado de valores, el mercado de commodities, y hay diferentes mercados. Ejemplo, el mercado de bonos puede tener una apreciación temporal y después pueden bajar los bonos, así es que nada está escrito, aunque sea uno de los instrumentos más seguros. Así es que los mercados tienden a tener fluctuaciones por cuestiones macroeconómicas, noticias y más eventos externos. Así es que tienes que estar muy definido en qué vas a invertir. Uno de los mejores instrumentos comprobados para la jubilación literalmente se me hace el mercado de valores. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer tu objetivo, es el punto número 1. Pero como ya lo sabes, lo que nosotros estamos persiguiendo es la parte de la jubilación. Así es que el objetivo está claro y regularmente es un objetivo a largo plazo. El punto número 2 es diversifica para reducir riesgos. Aquí literalmente te recomiendo mucho los ETFs porque ya vienen diversificados y han tenido un buen comportamiento en el tiempo. El punto número 3 es mantén una expectativa a largo plazo. La bolsa de valores puede ser volátil en el corto plazo. Es más que claro. O sea, si yo voy a hacer un sistema de jubilación y gran parte de mi portafolio está en ETFs, pues regularmente van a funcionar muy bien. Ahorita te voy a presentar una gráfica de cómo se comportan los mercados en el tiempo. El punto número 4 es no intentes predecir el mercado, mantén una inversión a largo plazo. Y perdón que sea reiterativo, pero es la verdad, predecir al mercado es casi imposible. Pero si tú te mantienes a largo y haces una buena estrategia que ahorita te voy a comentar como cierre final, te vas a dar cuenta que hace sentido. El punto número 5, mantén una buena gestión de flujo efectivo. Así es, mientras yo siempre tenga el flujo efectivo y con la estrategia que te voy a compartir que se me hace de las mejores, te vas a dar cuenta que tu jubilación prácticamente va a estar garantizada. Como te comentaba, estos son los tiempos en el mercado con probabilidad inversa de rentabilidad negativa. Y está muy interesante porque si te das cuenta, mientras el tiempo es más corto, la probabilidad... Ahora vamos a los siguientes datos que son contundentes, que son fríos, y nos vamos a dar cuenta que los tiempos en el mercado con probabilidad inversa de rentabilidad negativa, quiere decir que pierdes dinero, tienen o están muy asociados con el tiempo. Por ejemplo, si tú inviertes un día en el mercado de valores, tienes 46% de probabilidad de perder. Si inviertes un mes, tienes 38% de probabilidad de perder. Si inviertes un trimestre, tienes un 32% de probabilidad de perder. Si inviertes un año, eso ya baja al 26%, 3 años al 16%, 5 años al 10%, 10 años al 6% y 20 años prácticamente al 0%. Si te darás cuenta, estas inversiones van muy ligadas al tiempo. Y si ves estos datos fríos y vas a hacer una jubilación, a mí particularmente se me hace un excelente instrumento. Esto que te voy a compartir se me hace muy interesante, seguramente te hará sentido, y dividí en 3 partes el retiro, quiero decir por porcentaje de tu ingreso, y adicionalmente le puse un nombre a cada uno de ellos. Primero vamos al esquema de retiro conservador, que tiene que ver con vivir muy conservador, sin grandes lujos, de forma cómoda, pero ajustada. O sea, quiero decir, vives más justo cuando llegas a tu jubilación. Y eso tiene que ver con un sistema de jubilación conservadora y que realmente estás dispuesto. Para mí deberías de tener el 60% de tu ingreso actual para tu retiro. Quiere decir que si hoy ganas, por ejemplo, 100,000 pesos, habrá que aventar la inflación literalmente, y lo que cuesten esos 100,000 pesos cuando tú te retires, el 60%. Así es que ese yo le llamo, como ves un termómetro, el 60% de tu ingreso cuando te estás retirando, el conservador. ¿Por qué lo pongo más grande? Porque regularmente es donde la gente se va a poder retirar. O sea, literalmente si le echas ganas y quieres subirle, pues tienes que tener más flujo. Pero ahorita lo vas a ver y lo vas a ver con un ejercicio en nuestra calculadora financiera. Aquí te voy a dividir 3 sistemas de retiro, uno conservador, otro moderado y otro agresivo. Primero explico el primero, que los otros son de la misma forma, pero de lo que se trata es que tú en el conservador tengas el 60% de tu ingreso actual
para tu retiro. Lo explico. Lo que te quiero transmitir es que si tú, por ejemplo, tienes 40 años de edad y te vas a retirar a los 65 años y ganas 100,000 pesos, esos 100,000 pesos no van a valer lo mismo dentro de 25 años. A eso me refiero con el 60% de tu ingreso actual para tu retiro. Ese es el conservador y creo que con el 60% vas a poder vivir de una forma conservadora, sin grandes lujos, sin grandes comodidades, de forma justa, pero vas a vivir bien. Y ese le llamo el sistema del 60% de tu ingreso. Y lo ves más grande, es donde va a caer más gente. Pero si tú quisieras un sistema moderado, que tendría que ser con algunos viajes y pequeños lujos, vives bien de forma moderada, tendrías que tener el 75% de tu ingreso actual para tu retiro. Pero si de plano quieres ser agresivo en tu retiro y te gustaría vivir con lujos, viajes, actividades deportivas, clubes, etcétera, tendrás que ahorrar el 100% de tu ingreso actual cuando te jubiles. Así es que define claramente en qué sistema de jubilación quieres estar. No es que ninguno sea bueno ni malo o mejor que otro, simplemente tú tienes tus preferencias. Ahora sí, vamos a nuestra calculadora financiera. La puedes encontrar en el sitio de octaviarrieta.com, altamente recomendable, y esta en particular se llama Retiro Óptimo, y voy a ir paso a paso para que la puedas usar tú mismo de forma dinámica. Es realmente importante empatar el sistema del termómetro a nuestra calculadora. En este caso vamos a hacer un ejemplo hipotético de alguien que tiene 30 años y su jubilación la quiere a los 65 años, tiene ingresos por 100,000 pesos mensuales y sus ingresos anuales son 1,200,000 pesos. Es importante mencionarte que aquí donde dice porcentaje a proyectar de tu ingreso, empieza del 100%, pero tú lo puedes ajustar como quieras. En este caso vamos a bajarle hasta que lleguemos al 60%, que es el objetivo del termómetro conservador. 60% del ingreso actual cuando se retire esta persona. Aquí ya llegamos y nos damos cuenta que tenemos el 60% de 100,000 pesos, equivalen obviamente aquí al retiro del ingreso mensual sería 60,000 pesos. Lo importante es que hay que adicionar algo que se llama inflación durante los 35 años. El promedio de la inflación en México aproximadamente es 4% y este 4% nos va a decir estos 60,000 pesos cuánto van a valer cuando esta persona llegue a su jubilación dentro de 35 años. La cifra es 236,765 pesos. Ese sería su 60% en valor futuro y ese es el objetivo que tiene que tener esta persona. Si nos vamos a esta parte, aunque yo ya realicé el ejercicio, todo se puede mover, esta persona que le faltan 35 años para su jubilación, tendrá que ahorrar el 21%, escuchaste bien, el 21% de su ingreso, que son 21,000 pesos, y si lo metemos, por ejemplo, como lo dije, a la bolsa de valores a través de un ETF que replique un índice como podría ser uno de los más importantes, el S&P 500, que ya he hecho muchos videos sobre ese tema, podríamos quizás tomar una referencia de un rendimiento de un 10% anual, más o menos. Y eso nos da una buena ventaja porque aquí se utiliza el interés compuesto. Este dinero estará trabajando 35 años y prácticamente harás depósitos por 8,820,000 pesos. Pero lo más importante es que por intereses durante 35 años habrás obtenido más de 70 millones de pesos. ¿Escuchaste bien? Simplemente invirtiendo estos 21,000 pesos durante 35 años llegarías a 70 millones de pesos, obviamente ganándole a la inflación. El capital final tendría que ser sumado de lo aportado más los intereses, nos da 79 millones de pesos, casi 80 millones de pesos. Aquí lo que sigue es poner a trabajar este dinero a una tasa que bien podrías tomar ya para capitalizar los intereses sin tocar capital de un 6%, nos daría que anualmente estarías obteniendo ingresos por intereses de 4,783,000 pesos. Tendrías una renta de 398,000 pesos cuando perseguías una renta de 236,000 pesos. Literalmente esta renta estaría inclusive un poquito sobrada, pero sí te irías con el 60% del retiro.
Si quieres el portafolio moderado, tienes que subirle aquí a 75%, que serían equivalentes a 75,000 pesos, pero con la inflación, después de 35 años, esto se convertiría en 295,000 pesos y obviamente tendrías que ahorrar más de 21,000 pesos. Pero si quieres el sistema agresivo y vivir con viajes, estar en clubs, ir a restaurantes, todo ese tema, pues tendrás que pegarle al 100%, que obviamente llegará al total de tu ingreso, y eso dentro de 35 años, aproximadamente con una inflación del 4%, valdrá la friolenta cantidad de 394,000 pesos. Por obvias razones, tendrás que ahorrar más de 21,000 pesos para lograr ese objetivo. Así es que si le subes al termómetro, tendrás que invertir más dinero. Esta gráfica que te presento aquí es el comportamiento del S&P 500 a un periodo largo de tiempo, prácticamente 43 años. Y utilizo este tiempo para que veas que hemos pasado varias crisis, como por ejemplo la crisis del petróleo, la crisis.com, la crisis inmobiliaria, la crisis del COVID. Prácticamente estamos hablando de 5 crisis que estás viendo aquí señaladas gráficamente con el color gris. Y esto que ves es el S&P 500, que ha tenido un comportamiento en 43 años del 8.99%, desde 1980 hasta el 2023. Aquí volveremos a una de nuestras calculadoras financieras para estimar rendimientos. Te voy a dar un dato que te va a impactar. Esto es un caso real, porque si lo hubieras hecho hace 43 años, estos serían los números. Aquí tienes las aportaciones periódicas, vamos a suponer $200 mensuales a una tasa del 8.99 durante 43 años. La verdad, cuando yo le dé calcular, te va a sorprender la cifra que dice aquí. Vamos a darle calcular y literalmente el interés compuesto va a ser magia. Magia, porque llegarías a $1,229,000. ¿Escuchaste bien? En 43 años aportando, que quede claro, $103,000. Esto se hizo $1,126,267. Espero esto te dé sentido para hacer un buen plan de jubilación, y como siempre te lo digo, que el dinero nunca duerma. ¡Vámonos, Mr. George!